Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien de salud en este tiempo de cuarentena. Espero que puedan gozar de la unión y de lo que significa realmente vivir un tiempo en familia. Bien, para ello vamos a empezar, como bien dice, pueden visualizar en la diapositiva, con la historia de la iglesia. Habíamos visto ya en la separata que les envié aproximadamente hace 2 semanas, que les comentaba un poco en la ficha, los inicios de la iglesia, ¿no? en el siglo I después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, en esta segunda parte, porque he decidido dividir este tema en dos, en esta segunda parte vamos a tocar temas puntuales, que si bien es cierto, no se extenderán demasiado porque será un siglo, este primer siglo será de institución de la iglesia, pero también será un siglo de las primeras persecuciones y cómo responde la iglesia. Entonces, a esta semana yo le he denominado Historia de la Iglesia del siglo I, parte número 2. Vamos a ello. Entonces, como primer punto tenemos la introducción, que es esencial que tengamos en cuenta una cosa. No podemos tocar cualquier siglo de la Iglesia con prejuicios. O sea, ¿qué significa ello? Que si yo, por ejemplo, voy al siglo XIII, al siglo I o al siglo II de la historia de la Iglesia, no puedo yo ir haciendo comentarios o pensamientos predeterminados sin antes poder conocer al respecto. Y eso es lo que vamos a hacer siglo a siglo. Muy bien. Entonces, en la primera parte de este tema hemos enfatizado de forma muy concreta, de forma muy puntual, los orígenes de la Iglesia, como bien lo he mencionado hace un momento. Entonces, tendremos que remontarnos al siglo I para poder entender los acontecimientos que sucedieron. Obviamente los más importantes, sucedieron muchos, pero no vamos a poder tocarlos por temas evidentes de tiempo. Bien, ¿cómo podemos mirar a la iglesia? ¿Cómo mirar a la iglesia? Tenemos 3 puntos, los cuales puedes verlos tú en tu diapositiva. La primera pregunta, ¿cómo mirar a la iglesia? Sería con una mirada superficial, la primera opción, con una mirada penetrante y con una mirada de fe. La primera, ¿cómo ver a la iglesia? A lo mejor nosotros hemos visto con una mirada superficial, que significa que vemos a la iglesia con una especie de incredulidad, a lo mejor de decir, muy bien, ahí está, ¿no? La iglesia católica, está el Papa, están los cristianos, pero hay algo allí que como que no me llama la atención, no me convence, me aburre, entonces no quiero saber nada de la iglesia. Con la iglesia, de lejos. La segunda opción de cómo mirar a la iglesia en estos tiempos sería una mirada penetrante, ¿no? De cierta forma, digamos, entre comillas, admirar, mirar con buenos ojos lo que hace la iglesia, sus diversas misiones, la misión evangelizadora, la misión de caridad, de comunión, lo que fuere, elogiar la labor que hace el sumo pontífice, el Papa, pero hasta ahí nomás. Es como que yo te saludo y no te doy la mano, simplemente te digo un hola, pero de lejos. ¿Entiendes? Es una mirada así, te respeto, te saludo con respeto, con admiración, con alegría, pero no te doy la mano como signo de cordialidad, ¿me entiendes? La otra mirada, que es una mirada un poco más profunda, ¿no? Que implica de cierta forma un abandonar nuestras propias ideas y dejar que Dios actúe en nosotros, que es una mirada de fe, que es mirar a la iglesia como realmente una madre y decir, ¿no? Y decir realmente dentro de nosotros, Dios, tú me llamas a la iglesia, haz tu voluntad conmigo, haz tu entera voluntad conmigo. Hay 3 formas de mirarla. Ya luego vamos a ir analizando si cada uno de ustedes analizará esta forma de mirar a la iglesia. Continuamos. Entonces, como primeros sucesos he visto conveniente nombrar 4 puntos importantes a lo largo de este primer siglo de la historia de la iglesia. El primero, ¿qué obstáculos se presentaron en los inicios de la Iglesia Católica, en los inicios del cristianismo? ¿Qué obstáculos se presentaron? El segundo, un personaje importante, Pablo de Tarso, ya que denominado en algunos momentos determinados como el apóstol de los gentiles. Como tercera tenemos qué herejías fueron surgiendo a lo largo de este primer siglo. Tenemos los judaizantes, tenemos a los ebionitas, los gnósticos, los maniqueos, pero también tenemos un estado, una civilización muy importante de esa época que intervino y que de cierta forma
no de cierta forma, sino que de gran forma persiguió a los cristianos. Ese fue el Imperio Romano. Lo vamos a analizar en unos momentos. Y como último punto, ¿qué respuesta dio la Iglesia frente a tales persecuciones, frente a los problemas que se iban suscitando a lo largo de los años? Muy bien. En la imagen que tú observas a continuación, es una imagen obviamente referencial, es el pueblo hebreo. Entonces, ¿cuál era el primer obstáculo que tenía la Iglesia Católica, que tenían los cristianos? Era este, que muchos pensaban, y la mayor parte de ellos, los romanos y los mismos hebreos, muchos pensaban que esta iglesia era una iglesia hebrea, una iglesia judía. Claro, porque quienes conforman la iglesia en los primeros siglos no son otros que los judíos, obviamente convertidos, ¿no? Y los primeros fueron los discípulos, luego los apóstoles, quienes siguieron a Jesús en sus años de vida. Muchos pensaron que la iglesia obviamente la iglesia ciertamente tiene raíces judías, pero muchos pensaron que la iglesia católica era una continuación o era una adición a las costumbres, a la religión judía, a la religión hebrea. Luego, tenemos un personaje importante. Obviamente tenemos este primer obstáculo ya presentado, ¿no? La iglesia vista por algunas personas, por algunas, inclusive hasta civilizaciones, la iglesia vista como una rama del judaísmo. Muy bien. Entonces, tenemos un personaje importante, un apóstol importante llamado Pablo de Tarso, que Dios en un momento determinado de su vida decide hablarle, decide manifestarse y decirle: muy bien, tú has sido un tal por cual, has perseguido cristianos, has matado cristianos, todo lo que tú quieras, muy bien, pero yo te amo. Entonces, Pablo lo que hace es anunciar a los gentiles, a los judíos y a toda persona que tenía ciertas incredulidades, más que todo, recordemos que es una época en la que la filosofía griega es muy rica, está en plena flor. Entonces, frente a ello nace también el cristianismo, y que en los posteriores siglos vamos a ver cómo la Iglesia, a través de sus distintos santos y filósofos, toma la filosofía griega y le da un nuevo sentido. Pero eso no vamos a profundizarlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Empieza a anunciar, ¿no?, junto con otros apóstoles, quienes también han descubierto realmente que Dios existe, que Jesucristo ha resucitado por los pecados, y todo ello, empiezan a anunciar y la gente empieza a convertirse, ¿no? Empieza a convertirse realmente en masas. Entonces, eso con respecto a Pablo, de una forma muy resumida, muy breve. Luego tenemos el punto de las herejías. Si bien es cierto, no fue una herejía directa, pero sí tuvo mucho que ver con la persecución a los primeros cristianos, fue el Imperio Romano, con sus diversos emperadores, como por ejemplo Nerón, que persiguió a los cristianos de forma incansable, que tenía una idea de que los cristianos eran un estorbo para la sociedad de ese entonces. Entonces, no permitía que ellos hicieran sus celebraciones en público, no permitía que ellos o quienes tomaban el rol de apóstoles pudieran evangelizar correctamente. Entonces, luego del Imperio Romano tenemos a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran los judíos, ¿ya?, judíos de nacimiento, judíos de religión, de raíz, que se habían convertido al cristianismo, que habían sido bautizados, que habían recibido una predicación, pero con la diferencia de que estos judaizantes tenían o querían aplicar al cristianismo ciertas cosas o ciertas tradiciones judías, ¿ya? Ello fue catalogado como herejía muchos años después, ya veremos de qué forma, pero que intentaron plantear y plasmar dentro del cristianismo doctrinas que no estaban en ese entonces permitidas. Luego tenemos a los ebionitas, ¿ya?, que ellos consideraban que también eran judaizantes, eran judíos, que consideraban que solo para obtener la salvación del hombre era necesaria la ley mosaica. Eso significa los 10 mandamientos, la ley que Dios le entrega a Moisés. Y que para ellos solamente era necesaria poner en práctica los 10 mandamientos. Bien, luego continúa creciendo un poco más la herejía con los gnósticos. Ellos están un poco más influenciados por la filosofía, pero no solo por la filosofía, sino también por cierto misticismo otorgado por los persas, junto con el Zoroastro. El Zoroastro persa es una especie de pensamiento que plantea que existe solamente dos cosas, el bien y el mal,
¿no? Existe el bien y el mal, y el hombre tiene que decidir si camina por la senda del bien o por la senda del mal. No existe ninguna moral, ninguna ética, simplemente eso. O tú caminas por la senda del bien o por la senda del mal. Es a grandes rasgos lo que habla un poco el Zoroastro, ¿no? El dualismo, esto conocido como el dualismo del Zoroastro. Los gnósticos también están influenciados, como dije en un inicio, por la filosofía griega, por la filosofía, concretamente la filosofía platónica, que decía que su interés estaba netamente en resolver el problema del mal, ¿no? El hombre era un ser para el bien, pero quería saber por qué el mal, por qué el mal y por qué el mal. Luego continuamos con los maniqueos, ¿ya? Que es una especie, un derivado, por así decirlo, de la herejía gnóstica. Eran gnósticos persas que tenían una moralidad muy severa, ¿no? Que si tú de repente incumplías alguna norma, alguna ley, ¿qué era lo que hacían? Por ejemplo, o te castraban, o sufrías algún tipo de mutilación de alguno de tus órganos, cosas por el estilo. Ellos creían también, al igual que los gnósticos, igual que los persas, en dos devenires, por así decirlo, ¿no? La creación del bien y la creación del mal, ¿no? Y que siempre están en una especie de pelea, en una especie de pugna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Obviamente que todo esto tiene, o sea, toda esta es historia, toda esta historia que hemos relatado, muy brevemente, obviamente que ya iremos profundizando más conforme vayan avanzando los siglos, porque hay que tener en cuenta que la herejía, conforme va avanzando los siglos de la Edad Antigua, la herejía va en aumento, ¿ya? La herejía va a ir aumentando, y a su vez también la Iglesia va a ir proponiendo medidas, va a ir proponiendo pruebas, concilios, que irán para reprimir, para combatir esta herejía que obviamente afectaba a la sociedad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia en este primer siglo, en general de todos estos primeros casi 100 años? Que fue la evangelización, no fue otra cosa. Los apóstoles, por más que eran perseguidos, por más de que los mataban, los mandaban a quemar, los mandaban al Coliseo con los leones, los mandaban, y hacían una especie de circo con los cristianos, con los primeros cristianos, una realidad que está evidenciada por muchos historiadores, por muchos antropólogos. Lo que hace la Iglesia no es otra cosa que seguir evangelizando. Muy bien, mataron a uno de nuestros compañeros, lo sacrificaron o lo que fuere, seguimos evangelizando y seguimos diciendo que Dios nos sigue amando. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, ¿no? Y era lo que se predicaba en ese tiempo. Surgen una serie de apóstoles, santos también, que luego ya serían canonizados como santos, como en el caso de San Pablo, San Pedro, San Juan, el mismo apóstol San Juan, el diácono San Lorenzo. Tenemos también a San Justino, que defendió a los cristianos de forma increíble, con sus relatos, con sus escritos, que hasta el día de hoy se han podido corroborar que existen, y que gracias a ellos podemos saber cómo era la celebración y la vida de los primeros cristianos. Entonces, ya en el archivo que les voy a mandar adjunto a este video, a este enlace, les voy a colocar qué actividad vamos a tener. Actividades muy concretas que van a estar especificadas en el archivo. Muy bien, eso sería todo. Espero que este tema haya podido ser de ayuda, y les mando un caluroso abrazo, cuídense y que Dios los bendiga. Gracias.